limpieza de pozos, mantenimiento de albarradas y obras de drenaje para reducir el riesgo de inundaciones. Además, desplegaremos brigadas médicas, veterinarias y de fumigación en los 25 cantones, junto con la entrega de kits de agua segura y alimentos. Para mayor información, ingresa en guayas.gov.es. Prefectura del Guayas. El mar nos une, nos alimenta, nos conecta con el mundo. ¿Sabías que detrás de cada carta náutica, de cada pronóstico de mareas y de cada boya que guía a los navegantes está el INOCAR? Durante más de 90 años, investigamos, protegemos y cuidamos el océano para garantizar tu seguridad y la soberanía marítima del Ecuador. Aunque no lo veas, siempre estamos ahí. Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada. INOCAR, un mar que nos une. Fin de espacio publicitario. Los tiempos de Pocho es una presentación de... Por eso, sinceramente, somos el mejor banco para ti. Banco Guayaquil. Una conexión para lograrlo todo, con más servicios en un solo lugar. ¡Claro! Todo se conecta. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Compra en Mole El Fortín. Las mejores tiendas y un excelente patio de comidas. Mole El Fortín te conviene. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. El mejor spa de San Borondón es Aqua Spa en Buenavista Plaza frente al 911. Con Smart SIM de Smartphone Soluciones te conectas 24/7 Ecuador desde cualquier lugar del planeta. Medicamentos genéricos Equagen es sinónimo de calidad, eficiencia y al alcance de tu bolsillo. Banco del Pacífico, el más solvente, el más rentable y el más eficiente, simplemente el mejor. Radio Centro y Centro Digital presentan Los tiempos de Pocho. Un momento de análisis e información sobre el deporte, la política, variedades, turismo, música y todo lo que usted quiere escuchar. Muy buenos días, bienvenidos a Los tiempos de Pocho a través de Radio Centro 101.3 en frecuencia modulada para las provincias de Guayas y Santa Elena, pero ustedes nos pueden ver y escuchar en las distintas redes sociales, en YouTube Radio Centro 101.3, el YouTube Pocho Harp y también el YouTube Ruge News. Pueden seguir también en Facebook Live Radio Centro 101.3 y Los Tiempos de Pocho. En Instagram, nuestras excelentes cuentas Los Tiempos de Pocho y radiocentro.es, y en nuestra cuenta de X, la institucional Radio Centro EC, la personal @PochoHarpEC, también la de Ferfloma, Fernando Edmundo Flores Marín, y así de todo el equipo de Los Tiempos de Pocho. Este programa, que se emite hoy lunes 29 de enero, no es un programa en vivo como habitualmente lo hacemos. Vamos a presentarles hoy el resumen del año, los momentos más importantes del año, tanto en política como en deportes y en diferentes facetas. Evidentemente este programa fue grabado la semana pasada, fue puesto al aire, pero vamos a recoger lo más importante de los comentarios que hacen tanto nuestro equipo de opinión política como de opinión deportiva. Y vamos a comenzar con Fernando Flores Marín comentando el resumen de lo que fue el año 2025, resumen político y de temas sociales en el Ecuador y el mundo. Vamos a escuchar. Pero comencemos con lo político. Yo creo que lo más trascendental fueron las elecciones presidenciales, ya elecciones ordinarias, porque hace 2 años se dio la elección de muerte cruzada, que fue una elección extraordinaria. Esta sí, ya dentro de un periodo que le permite intentar gobernar al elegido por 4 años. Digo intentar gobernar porque por ahí puede decidir, como lo hizo el presidente Lasso, una muerte cruzada y ni siquiera presentarse a la reelección. Esto no es reelección, esto no es primer periodo. Es un periodo ordinario, una elección ordinaria, que fue ganada, eso sí, por quien ya venía gobernando, tomándole la posta a Lasso en el cierre de aquel periodo por el tema de la muerte cruzada. Ganó Daniel Noboa en una elección que parecía más cerrada y que terminó holgada. Parecía más cerrada porque la primera vuelta le permitió a Noboa ganarla por apenas un 1%, 1.2%, o sea, una elección muy cerrada, pero también con una característica especial, Fernando, no vista antes, o al menos en los últimos 50 años de vida democrática desde que hay segunda vuelta, porque antes del 79 hasta la última elección del 68 ganaba el candidato que obtenía el triunfo en una sola vuelta, que era la que había. Con la Constitución del 79, ratificándose en varias constituciones que a continuación vinieron,
ya hubo la figura de segunda vuelta y nunca antes se dio el tema de la polarización. Es decir, de que tanto en la elección presidencial como en la elección legislativa solamente dos organizaciones políticas aglutinen más del 90% de los votos. Es que estamos hablando de primera vuelta. No de primera vuelta, el 90% de los votos, relegando a todas las candidaturas presidenciales apenas a un margen de 10% entre cerca de 8 o 9 candidatos restantes. Eso que se vio en la presidencial también se reflejó en la parlamentaria, al punto que por eso ahora hay una asamblea de dos grandes bloques dominantes, el mayoritario, que es el de gobierno llamado ADN, el que constituye la principal fuerza opositora, que es el correísmo, y muy pocos legisladores, a la par como sus candidatos presidenciales, muy pocos legisladores de otras organizaciones políticas en la asamblea. Algo atípico, Fernando. Sí, es algo atípico y realmente llamativo, ¿no? O sea, el país se polarizó totalmente, el país se dividió en dos tendencias, no le interesó el resto de candidaturas que se presentaron, a pesar de que algunas estaban respaldadas por reconocidos partidos políticos, sin embargo no obtuvieron más allá de, algunos llegaron ni al 1%. Realmente la polarización fue tremenda entre el gobierno que estaba vigente, que era el de Daniel Noboa, como un gobierno que concluía el periodo que dejó Guillermo Lasso por el llamado a la muerte cruzada, y el partido político que ha venido desde el año 2006-2007 siendo pues una fuerza política importante en el país, como es el correísmo, ya no así porque antes era Alianza País, ahora es Revolución Ciudadana, pero lo llamamos correísmo. Y esa polarización entre esas dos fuerzas, esa tendencia de decidir entre el que... ¿Cómo te explico? Aquí hay un tema de no querer. O sea, yo voto por cualquiera menos por este. No me importa quién sea el otro, pero no voto por este. O al revés. Eso genera esta polarización tremenda que ha habido entre estas dos tendencias. Y al final de cuentas terminó ganando el presidente Daniel Noboa en una elección muy cerrada en primera vuelta que fue muy amplia en segunda vuelta. Prácticamente no creció nada el correísmo, sacó la misma votación de primera vuelta porcentualmente hablando, mientras que el presidente Noboa sí se desprendió y de un 44 algo por ciento superó la barrera del 50%. Es que ahí viene otro fenómeno. El correísmo es una fuerza que tiene un tope, que tiene un límite, y lo agotó en su primera vuelta. Porque esas otras tendencias, esos votos de los otros partidos, de los otros movimientos, por pequeños que sean, en el momento de tomar partido ya en un mano a mano, se fueron por el lado de la presidencia de Daniel Noboa. Y el correísmo se quedó solo, prácticamente no creció. Así es. Y podríamos decir de que hubo efectos que estancaron a las dos grandes opciones que tuvo el país, las estancaron en primera vuelta a Daniel Noboa y en segunda vuelta a Luisa González. En primera vuelta lo estancó a Noboa porque Noboa tenía en proyecciones una dimensión mayor a la que obtuvo. Evidentemente, pues la factura de los apagones que ocurrieron el año pasado, eso lo estancó en primera vuelta. El tema de la inseguridad, que por más que ha luchado, que por más que ha bregado, por más que ha hecho todos los esfuerzos posibles, aunque todavía incompletos, para devolverle la seguridad al país, hasta el día de hoy, pues la situación es agobiante y eso de todas maneras pasa una factura política. Todo eso, de alguna manera, lo estancó a Noboa, no le permitió desarrollar, desprendiéndose totalmente de su principal rival en primera vuelta. Pero ¿qué ocurrió? Que en segunda vuelta, en cambio, los errores de estrategia del correísmo, de declaraciones que hubo por parte de la propia Luisa González y de sus aliados, miembros de este movimiento político, comenzando por su líder y sobre todo por algunos compañeros de quehacer político, hicieron de que ella se estanque y además el temor que generaron muchos de esos comentarios permitió que se destrabe la candidatura del presidente Noboa a esas facturas que había pagado en primera vuelta de cosas pasadas y que le permita ahí sí desarrollar lo que posiblemente se esperaba que ocurra en primera vuelta. Y estamos hablando de esa identidad demasiado resaltada por parte del correísmo con Maduro, que fue algo que molestó. El tema de la ecuadolarización, que también fue otro tema que fastidió.
y 2 o 3 cosas más que en su momento pues, fueron advertidos como terribles errores políticos por parte del correísmo y que les terminó pasando la factura de que prácticamente no sumen un voto más de aquellos obtenidos en primera vuelta. Entonces así que se decía que Daniel Noboa no tenía que hacer campaña porque ellos se estaban encargando de hacérsela a Daniel Noboa con todos estos errores que cometieron con declaraciones y comportamientos pues realmente inentendibles hasta cierto punto para quienes supuestamente son expertos en marketing político, pero cometieron error tras error tras error que fueron sumando a favor de Daniel Noboa y que marcaron la diferencia. Bueno, y de ahí ya viene la gobernanza del presidente Noboa y en varias facetas habría que analizarlas. Noboa gana esta elección a sabiendas de que a partir de su primer día de mandato hasta su último, tiene que resolver graves problemas nacionales. El primer grave problema nacional es el de la seguridad ciudadana. ¿Ha mejorado o no la seguridad? Lo que sí no hay duda es que están luchando contra la delincuencia. Eso sí no hay duda. Capturaron a Fito, capturaron a otros delincuentes, cabecillas de grandes bandas. Se han visto constantemente reportajes a nivel de cadena nacional o de los distintos canales de televisión con una serie de operativos, casi a diario operativos, desarticulando, capturando bandas enteras. Pero es tanta la cantidad de delincuencia, de delincuentes que hay en el Ecuador, que sonaría que la lucha recién está comenzando. Y esto ha hecho de que, desgraciadamente, no se sienta que todavía el país está libre de este azote. Incluso hasta con una obra de infraestructura, la cárcel de Santa Elena, en donde han sido trasladados muchos de estos delincuentes de alta peligrosidad. Pero igual se sigue vacunando, igual siguen habiendo crímenes, asesinatos, como este último que ocurrió hace pocos días atrás del futbolista de Barcelona, Mario Pineda, y como esos, como ese caso que salía del velorio. De una persona que salía del velorio, y como esos casos mediáticos son centenares, por no decir millares que han ocurrido este año, de personas desconocidas, pero que en el momento de la situación pues se dan a conocer. Entonces, eso genera la sensación de que todavía no estamos seguros y pone en tela de duda la eficacia de la lucha. Yo creo que la lucha se está dando, pero creo que todavía hay muchas cosas incompletas. Incompletas desde la propia estrategia de seguridad. Sigo pensando que la principal falencia está en la falta de protección en las calles, de que se lucha así contra bandas, que se lucha contra cabezas de organizaciones delincuenciales, pero que no se termina de proteger del todo las calles. Y ese es un déficit que no solamente lo ha tenido este gobierno, sino varios gobiernos atrás desde que se desató esta situación. Mira, hay un tema que incomoda un poco, porque hay que tomar en cuenta que muchos de los que nosotros vemos siempre, asesinatos y todo, son sicariatos. Y es muy difícil adivinar o predecir dónde puede ocurrir un hecho de estos, porque tú no sabes quién puede ser víctima de un sicariato. Motivos, muchísimos. Malos repartos, celos, involucramiento en bandas, o sea, batallas entre bandas. O sea, es muy difícil controlar eso. Y eso es la mayoría de los casos que vemos. Lo que sí nosotros reclamamos siempre es la presencia policial en las calles para evitar asaltos. Por lo menos hacerles más difícil la tarea. Y a estos sicarios hacerles más difícil la tarea porque, mira, están los policías ahí. O sea, me explico. Esa es la falla que nosotros criticamos. No tanto que decir no se los combate, porque encontrar resolución a este tipo de asesinatos es muy difícil, como te digo, porque son sorpresivos, que uno sabe en qué momento es. Pero sí puedes, por lo menos, intimidar a los delincuentes teniendo presencia policial o del ejército, de las Fuerzas Armadas en las calles. Además que no se ha contado para la lucha contra la delincuencia con apoyos, sí por el lado de la Asamblea, desde que hubo un cambio de la estructura política de la misma, pero en cambio no por el lado de la Corte Constitucional. Ni de la función judicial. Ni de la función judicial. La una enganchada con otra, porque ni la Corte Constitucional ha favorecido cambios radicales que se han dado incluso a nivel del Parlamento porque no los ha terminado de apoyar, ni tampoco a nivel de la función judicial ha habido esa transparencia que permita saber que cuando se han capturado delincuentes, estos van a estar alejados de la colectividad. Quizás los más mediáticos sí, porque es imposible
que si se agarra a uno de estos grandes capos, los aflojen así nomás. Pero ¿cuántos delincuentes? Y de hecho sí lo han hecho. Bueno, pero ¿cuántos delincuentes comunes y corrientes o delincuentes que hacen sus daños en las calles y que ni siquiera nos enteramos, han entrado y han salido en poco tiempo o ni siquiera han terminado de entrar a las cárceles? Entonces tampoco ha habido una colaboración al respecto. Y en ese sentido también tengo que decir algo. Tampoco ha habido una colaboración de la población, porque cuando la población tuvo la palabra en la última consulta popular sobre dos temas que podían ir muy direccionados con la seguridad. Uno, el de las bases militares extranjeras. Y dos, una nueva constituyente que conlleve a reformar la Constitución y en buena parte justamente en normas que favorezcan un poco más la lucha contra la delincuencia. El pueblo dijo que no. El pueblo finalmente politizó el tema. Una vez más tomó la consulta popular como una especie de examen calificador a la labor del gobierno, y como la población en estos últimos meses no ha estado satisfecha con la gestión gubernamental, votó 4 veces no, incluso en preguntas en donde la misma gente ha criticado cosas que le preguntaron en esta ocasión para que vote sí y terminó votando no, como por ejemplo el tema del financiamiento de los partidos políticos y el tema también del número de asambleístas en la asamblea. Se han quejado toda la vida, pero cuando le dijeron vota sí para regular aquello, terminaron votando no. Y entonces son ahorros que le hubieran significado al Estado poder invertir más en otras áreas que se demanda. Así es. Entonces la misma población también en eso, a mi criterio al menos, no terminó de contribuir. Pero en todo caso, la lucha se está dando, necesita indiscutiblemente mejorar en muchas cosas, pero lo importante es no dar el brazo a torcer. Eso por un lado. El lado político, pues ya lo hemos dicho, 2 elecciones, la elección presidencial y luego lo de la consulta popular, cuyo 4-0 en contra para el gobierno, yo creo que fue un llamado de atención también de que la gente terminó el año insatisfecha con gestiones en diferentes ámbitos del sector público. Mira, es que aquí hay que tomar en cuenta que el gobierno subió el IVA del 12 al 15%, puso una franja, pero se llegó al 15%, que es el tope de esa franja. Sin embargo, eso fue el año pasado y tuvo un filtro popular previo que fue la elección presidencial y la gente lo terminó aceptando. Pero transcurre el tiempo y la gente dice, ¿por qué me lo subieron si supuestamente era enfocado en la seguridad? ¿Por qué me lo subieron si yo no veo avances en la seguridad? Entonces, ese es algo que llevó a la ciudadanía también en un momento dado a politizar el tema y decir, le digo no. Claro, y de ahí también ese no tiene como respuesta popular a 2 o 3 cosas que verdaderamente sí generan insatisfacción. Por ejemplo, el tema de la crisis en la salud, en donde no se ve una luz al final del túnel, a diferencia de la lucha contra la inseguridad, porque más allá de ciertas fallas estratégicas, y ya las hemos señalado aquí, por lo menos en el tema de seguridad ciudadana se ve a un gobierno enfocado en luchar para solucionar el problema. Con un ministro del Interior, del Interior que está 24/7 dándole con todo. Eso no se ve en cambio en materia de salud. Ni siquiera tenemos hoy en día la cabeza de la salud nacional. Le han delegado ahí a la vicepresidenta, que no es una persona experta, porque si la vicepresidenta fuera una doctora o una reconocida persona en el ámbito de la salud, bueno, está bien que se haga cargo. Pues ni siquiera esa ha sido su experticia, es quien está encabezando hoy, a título de prácticamente ministra encargada de salud, el asunto. No nombran a un ministro o ministra, no se ve que verdaderamente hay una posición decidida por parte del gobierno de solucionar los problemas de salud. Y esa crisis galopante sí golpea la imagen del gobierno, porque es el día a día, es ese requerimiento, ese servicio muy requerido que tiene la población, sobre todo en los sectores más vulnerables, en donde las carencias económicas son mayores y necesitan de la salud pública. Al no tenerla de manera satisfactoria, terminan pasándole la factura al gobierno a la primera oportunidad que tienen, y esa primera oportunidad fue la consulta popular de noviembre. Y se han dado casos graves en que te mandan a comprar medicamentos o hasta pañales, porque no hay. Y sin embargo, sí se ha descubierto que sí hay propios médicos, han descubierto que sí hay en bodega. O sea, ¿cuál es la estrategia en esto? ¿Mandarlos a comprar para después darle un egreso y hacer negocio con eso? No sé. Pero la salud tiene un problema muy complicado, más allá de la falta de medicamentos, también hay esto, que es peor. Así es, mi querido Fernando. Y de ahí, en materia económica, yo creo que hay 2 cosas que resaltar.
Uno, la decisión del gobierno, una decisión macroeconómica muy dura, el incremento del diésel, logró compensar a quienes son los principales beneficiarios del uso del diésel, transportistas, entre otras personas, entre otros gremios, entre otros núcleos. Ahora ya está por vencerse ese tiempo de subsidio, de compensaciones. Vamos a ver cómo el gobierno puede manejar esto ya más hacia adelante. Pero era una medida necesaria según todos los macroeconomistas porque ahí había una fuga de dinero del Estado que desgraciadamente se iba pues, a la corrupción también como el contrabando o a un pago de un combustible, de un derivado como es el diésel, que incluso en muchas ocasiones ha sido mal utilizado para beneficios de otros y no para beneficio de verdaderamente las personas que lo requerían. Entonces, los macroeconomistas siempre han hablado de sincerar el verdadero precio del combustible, sea este de gasolina o de diésel. En su momento se hizo el de la gasolina, incluso otros gobiernos iniciaron ese proceso, Lenín Moreno, el propio Guillermo Lasso, el mismo Daniel Noboa, pero ahora a Noboa le tocó bailar con la más fea, tomar la decisión sobre el diésel y lo hizo. Sí, y realmente su decisión sobre el diésel, mucha gente asustaba diciendo lo que iba a pasar, no pasó nada. Más allá de una convulsión provocada por activistas. Exacto. Hay que reconocerlo más que la población que estuvo tranquila y pacífica. Lo mismo que pasó con la gasolina en su momento. Así es. Aquí, incluso en esa época, quizás sí se involucró más gente distinta a los activistas. Sí, pero yo me refiero al efecto. Ya, claro. Pero en este caso, y en estas manifestaciones que hubo hacia el mes de septiembre y octubre, fue claramente notorio de que quienes movieron esto fueron activistas políticos, tanto de una organización política, concretamente el correísmo que la estuvo impulsando desde lo político, como también financistas. Se ha hablado mucho de que grupos delincuenciales organizados las financiaron y de dirigentes indígenas que siempre están prestos para pescar a río revuelto y para sacar troncha de esto. Entonces, por eso es que el gobierno la pudo solventar y no tuvo situaciones dramáticas como en el 2019, porque la población realmente se vinculó muy poco a este tipo de manifestaciones. Y hubo una situación, ¿no? de haber protegido, haber bloqueado Quito y de haber ido a enfrentarlos a su territorio. El presidente se movió hacia donde era supuestamente el foco de los protestos y de los reclamos, que terminaron yéndose a la provincia de Ibarra, ¿no? Así es. Y ya dentro de lo que es la macroeconomía, provincia de Imbabura, ya dentro de lo que es la macroeconomía, el gobierno, aparte de esta decisión, manejó una economía de una manera mucho más responsable y técnica. Eso ha facilitado la relación con organismos multinacionales y especialmente una baja sustancial del riesgo país, que podría permitir generar que el Ecuador sea más atractivo en cuanto a inversiones y sobre todo más visto con mayor seguridad para los créditos internacionales, que a la larga siempre se van a necesitar porque este es un país desfinanciado desde lo económico. Y de acuerdo al último dato que lo acabo de ver, el riesgo país está en su punto más bajo desde el año 2018, llegó a 499 puntos, es decir, está abajo de 500, lo cual ya es un indicativo muy bueno para el Ecuador. Lo que indiscutiblemente es una buena señal. Es lo que podríamos hablar y rescatar de lo más importante del año en la política. En lo internacional yo creo que tres cosas han terminado sacudiendo al planeta en este año 2025. Pues no quiero hablar de lo de Rusia-Ucrania, que ya viene arrastrándose mucho tiempo atrás. Yo creo que llegó a su punto más fuerte la crisis en Medio Oriente y especialmente en la Franja de Gaza, en donde verdaderamente se desató un ambiente de guerra hostil, terrible, que hasta permitió u originó la intervención de la Fuerza Aérea estadounidense. Luego del sacudón de Estados Unidos, también la participación del presidente Donald Trump de tratar de buscar la paz. Hubo reuniones, hubo cónclaves y finalmente bajó la temperatura. No se puede decir que ese problema está solucionado, pero de lo que se veía venir allá por los meses de agosto y septiembre, en donde prácticamente se estaba tocando las puertas de una tercera guerra mundial, a lo que hoy se vive en ese sector, pues es infinitamente menos grave, aunque todavía no del todo solucionado, Fernando. Sí, definitivamente es algo que se alivió mucho de la gravedad que tenía. No es que está solucionado, digamos que está en una etapa intensiva, todavía una terapia intensiva, pero controlada.
Claro, esperamos que siga. Porque lo que se veían eran vientos de guerra mundial. Incluso. El otro punto bastante noticioso este año ha sido pues la situación que se vive en Venezuela. La proclamación de María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz fue una bofetada mundial a este dictadorzuelo de quinta categoría que es Nicolás Maduro y todo ese grupo de narcogobernantes entre militares y civiles que lo acompañan y que incluso ya han sido oficialmente declarados como grupos terroristas y del narcotráfico, en donde Estados Unidos le ha metido toda la presión del mundo al punto de ilusionarnos que en cualquier momento hay lo que a mi criterio es la única solución al problema de Venezuela, una intervención a la fuerza que permita sacar a este dictador, a este usurpador del poder. Pero en todo caso todavía no termina de darse la cosa, termina el año Maduro secuestrando el poder en Venezuela, porque no lo ganó, lo perdió y lo perdió rotundamente en la elección del año 2024. Pero abrigamos la esperanza de que como están las cosas en cualquier momento este sujeto y todos sus compinches terminen abandonando Miraflores y terminen devolviéndole, ya sean pues los países que se han pronunciado en contra de este régimen, como Estados Unidos, que es el que está liderando ya en una acción mucho más decidida, terminen devolviéndole la libertad a un país o a una tierra que nos dio la libertad en el pasado. Y que Estados Unidos cada vez cierra más el cerco sobre Venezuela, cada vez es más fuerte la presión, cada vez es mayor el desgaste de este dictadorzuelo. Entonces, esperamos yo aspiro que en el primer semestre del próximo año, más tardar, Maduro esté fuera. A pesar de que se ha autoproclamado arquitecto de la paz y se ha dado un premio Nobel, o sea, se ha dado un premio similar al Nobel por esto, en una de sus tantas ridiculeces. Como adelantar la Navidad. Adelantar las Navidades. Y lo otro es el triunfo en Chile que es una tendencia totalmente opuesta después de un gobierno como el de Boric, que más allá de ser un gobierno de extrema izquierda, un gobierno que respetó todos los procesos electorales, respetó la democracia dentro de su ideología. Yo terminé tomando una buena imagen del presidente Boric. La verdad, mis respetos a él. Siempre fue un demócrata. Así es. Y siempre fue por sobre todas las cosas estadista. Y la otra gran noticia a nivel internacional, muy dura y muy penosa, fue la muerte del Papa Francisco, un referente. Primero nuestro líder de la Iglesia Católica, somos católicos, líder de la Iglesia Católica, un referente en todo sentido. Desgraciadamente se fue el Papa este año y fue reemplazado por un Papa norteamericano, el Papa León XIV, que no tiene obviamente ni el alcance mediático, recién está comenzando su labor, todavía no logra atraer a las masas, como se dice, con ese carisma propio que lo tuvo Francisco, que en su momento lo tuvo Juan Pablo, pero que indiscutiblemente, pues como todo Papa, lidera nuestra iglesia, está iluminado por el Espíritu Santo, eso pensamos los creyentes católicos, y le deseamos pues que tenga muchos éxitos como tuvieron sus antecesores. Personalmente a mí la imagen del Papa me agrada. Vamos a ver ya en el desempeño más adelante de toda su labor pastoral cómo le va, pero a mí personalmente me agrada la imagen que está hasta ahora transmitiendo el Papa. Y ahí hemos escuchado entonces el comentario, el resumen de lo político. Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero retornamos de inmediato con el resumen deportivo del año en Ecuador y el mundo. Ya volvemos. Es tiempo de anuncios publicitarios. Ya regresamos. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Si necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen, 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad, siempre pide Equagen. Inicio de espacio publicitario. El gobierno de Nuevo Ecuador invierte $500 millones para pagar el 50% de la tasa de interés de tu vivienda. Crédito al 4.99% hasta 25 años plazo. Solo necesitas el 5% de entrada. ¿Cómo acceder? Ingresa a mit.gov.es/miti-miti. Elige tu proyecto, haz la precalificación. Si tu crédito se aprueba, tu casa es una realidad. Con el Nuevo Ecuador, tu casa propia es posible. El Nuevo Ecuador.
Con el crédito Mi Casa Propia del Banco del Pacífico, el sueño de tener tu primera vivienda se puede. Deja de imaginar y empieza a construir tu hogar, porque con nuestra tasa del 4.87% y el respaldo del programa Miti Miti del Gobierno Nacional, se puede. Solicita tu crédito y asegura una casa propia para los tuyos. Banco del Pacífico, tu banco. ¡Taxi! Buenas, madrecita. ¿A dónde la llevo? Al bloque 4 del Fortín, por favor. Uy, hasta allá no voy. Está lloviendo y eso se inunda. Usted vaya tranquilo, porque lo primerito que hizo el municipio de Guayaquil fue activar el plan choque para prevenir inundaciones. El municipio de Guayaquil, a través de EMAPAC e Interagua, avanza con las 24 obras del plan choque 3. En Sauce 6, Samanes, la vía de ingreso a Milote, Sergio Toral y otros sectores, reforzando el sistema pluvial con ductos cajones de gran capacidad que reducen el riesgo de desbordes. Alcaldía de Guayaquil, construyendo la ciudad de todos. Fin de espacio publicitario. Continuamos con Los Tiempos de Pocho en Radio Centro y Centro Digital. Del Banco Guayaquil, porque cuando el país juega unido se nota con Banco Guayaquil. Primero Ecuador, nos vamos a tiempo del deporte. Es tiempo de deporte. Y el árbitro dijo: hablen, muchachos. Yo perdía medio día viajando para ir al banco, hasta que me di cuenta que en el banco del barrio hago de todo: depósitos, retiros, pago mis servicios básicos y hasta pago mi tarjeta. Y lo mejor, sin filas eternas ni aguantando tráfico, porque el mejor banco para ti está en el corazón de tu hogar. Por eso, sinceramente, somos el mejor banco para ti. Banco Guayaquil. Ya estamos en tiempo del deporte, pero atención, aficionados, esto está por finalizar. Es un momento crucial. Estamos jugando ya en el tiempo de descuento y cuidado, porque te puedes ganar la tarjeta roja si dejas todo para el final. En diciembre, todas las placas, pueden venir al Centro de Revisión Técnica Vehicular del Consorcio SGS. Este es tu último pitazo, tu última chance, tu última oportunidad para cumplir con la revisión técnica vehicular y matriculación. Empieza un 2026 sin multas ni lesiones. Juega limpio y cierra el año sin sanciones. Diciembre, última chance, todas las placas, evita multas. Consorcio SGS, seguridad y confianza en cada kilómetro. En tiempo del deporte y especialmente en fútbol vamos a tratar varias cosas. Primero, el torneo local, el torneo Liga Pro, la actuación de los equipos del Astillero. Primero felicitando a Independiente, que fue el merecido campeón del fútbol ecuatoriano, un año redondo para Independiente, ganó el torneo con algunas fechas de anticipación, 3 o 4 fechas antes, llegó a un hexagonal final absolutamente cómodo y prácticamente sin ningún riesgo de no ser campeón. Fue el mejor equipo, tuvo a jugadores que destacaron como Spinelli, su centrodelantero, por mencionar quizás al más importante, y en definitiva y de forma colectiva siempre fue el equipo más aplomado y más regular en el torneo nacional. Liga Deportiva Universitaria hizo una buena campaña, fue vicecampeón, fue finalista de la Copa Ecuador, fue semifinalista de América y terminó siendo vicecampeón del fútbol ecuatoriano, clasificando directamente a fase de grupos. Es verdad, no ganó ningún título, pero fue protagonista en todo lo que participó internacionalmente y también en las competencias locales. Independiente, aparte del título, también llegó a una semifinal de Copa Sudamericana. Sin duda, por tercer año consecutivo son los principales equipos del fútbol ecuatoriano. Pero en cambio, este fue un muy mal año para el Astillero. Barcelona celebrando su centenario, un año fatal que terminó incluso hasta con el asesinato lamentable de uno de sus jugadores, de Mario Pineda, pero horas antes con una crisis terrible entre jugadores y los dirigentes por temas relacionados a salarios, y que incluso pusieron en tela de duda la posibilidad de que Barcelona dispute el último partido, el partido para lograr la clasificación en el segundo puesto a la Copa Libertadores de América. Finalmente aquello se dio, luego de la muerte de Pineda hubo reacción también de los jugadores, el partido se desarrolló y Barcelona igual quedó fuera de toda opción de clasificar directamente a fase de grupos. Y lo de Emelec, un año para el olvido, un año en donde incluso durante algún tiempo era candidato a disputar el no descenso, terminó clasificando al hexagonal por Copa Sudamericana, pero con muy poco protagonismo y cerrando el campeonato con una goleada escalofriante en Cuenca. Un año realmente malo para el fútbol del Astillero,
que lo van a analizar aquí en este programa Antonio Villa y Raúl Aviles. Adelante, Antonio y Raúl. Ha terminado este año futbolístico y queda un mal sabor para la afición de fútbol de Guayaquil. ¿Por qué? Porque los dos grandes del fútbol han tenido un año realmente para olvidar. ¿Te imaginabas en enero 2025 que podíamos estar siendo espectadores de este panorama del fútbol guayaquileño? Bueno, mi querido Arqui, complicado, desgarrador, el hincha promedio azul con la soga al cuello, con unas temporadas, con unos años bien venido de más a menos, con dirigencias que no han tenido una estabilidad. Yo no sé si en otras ocasiones, usted que maneja mucho las estadísticas, mi querido Arqui, haya acontecido este tipo de situaciones muy tirantes con respecto a que Melé tan bajo peleando descenso y un Barcelona que a lo mejor le pesó un poco la presión a los jugadores, al personal, a todos sobre el título, ¿no? Han habido años, pero así como este. Futbolísticamente mal. Que el uno peleando el descenso, o sea, mal. Miren, pues Melé perdió una vez la categoría, estuvo a punto de perderla otra vez. Barcelona 2 veces se salvó con lo justo de perder categoría. Pero en este año, mi querido Arqui, a ver, Emelec tiene prohibiciones de poder, ¿entiendes? Prohibiciones y Barcelona también. Entonces, sí. Estas situaciones, o que en el mismo año los dos clubes suspendan sus entrenamientos. Pero más allá de eso, la afición de los amarillos, de los canarios, tenía esta ilusión por el año número 100, por el centenario. Se habló mucho de que era el año en que Barcelona iba a tener la oportunidad de celebrar un título internacional que hasta ahora no puede conseguir, de que volvía a ser el equipo. No, porque no lo ha conseguido. Que iba nuevamente a mandar en el fútbol nacional, que tenía una plantilla de lujo, con grandes jugadores. Se habló de que no les interesaba un poco el tema de lo nacional, sino que les interesaba Copa Libertadores. Algunos dijeron que la Sudamericana era un torneo que no estaba en estaba en la vista, claro, de ellos para ganarlo. Pero imagínense, el que diga eso, que la Sudamericana no es un torneo importante. No, pues no puede ser. Es porque no lo gana, ni ninguno de los equipos que no lo ganen, pero es el segundo torneo más importante de aquí de la Y Emelec comenzó con una incertidumbre. ¿Quién tomaba el equipo? Recién a finales de enero aparece que se oficializa la candidatura de Jorge Guzmán. 2 candidaturas más hubo. Correcto. Y después hubo otra candidatura. El socio votó. Hubo también inconvenientes para poder registrar en el ministerio los directorios. El directorio de Emelec. Aparentemente lo solucionaron. Ahora se conoce que lo que en su momento estuvo observado nunca se terminó de aclarar, ¿no? Pero más allá de eso, que es un tema ya legal y entre la ley del deporte y lo de los clubes, el año futbolístico de Barcelona en Copa Libertadores despertó mucha expectativa con esa gran victoria ante el Corinthians. Bueno, pero son cosas, a ver, cuando vi que Barcelona ganó al Corinthians dije, bueno, va a haber cosas importantes. Además que jugó muy bien. Claro, pero han habido ese tipo de incongruencias. A ver, Barcelona gana. Se toman decisiones no buenas o a lo mejor decisiones apresuradas o simple y llanamente no había una buena química, solo en la interna lo sabrán, pero Castillo deja el equipo y Castillo lo deja al equipo con una ventaja o una diferencia del primero un punto, bien o mal un punto, porque el equipo de Castillo era más práctico, conseguía cosas. Esa es la palabra, conseguía cosas. En Copa Libertadores le fue muy mal. Le fue mal al equipo en Copa Libertadores, como tampoco pudo acceder a Copa Sudamericana porque quedó último, pero el equipo en el torneo local estaba ahí, estaba peleando, estaba a un punto del Independiente. No convencía, pero conseguía. No convencía, pero tampoco había un malestar o un desagrado del hincha, porque el equipo quería, en un momento estuvo primero, después segundo, y después se mantuvo Independiente todo ese tiempo. Como futbolista, en tu época de jugador, trasladando a este año, como futbolista te hubieran molestado, siendo jugador de Barcelona, que el técnico tenga demasiado protagonismo por el tema de su
su vestimenta, su smoking, que más que del partido, más que del equipo de los jugadores, se hablaba de cuál era el traje que se iba a poner Castillo. ¿Te hubiera molestado? No, para nada. Yo era complicado. A mí el entorno del fútbol no me molestaba nada. Pero no es normal tampoco eso. No, o sea, a ver, yo tuve un técnico como Abrucese, que si te ponías ropa negra, no jugabas. Si el bus pasaba por el cementerio, nos hacía bajar a todos. ¿Me entiendes? O sea, era un tipo con sus cábalas, con sus cuartos de hora. Ahora, yo no creo que la vestimenta de un técnico, porque en su oportunidad cuando tuvimos el primer entrenamiento en Barcelona, Macanaki va internado con su corbata todo y va con gabán, con el traje ese negro hasta abajo. Y nos vio a nosotros que estábamos en bermuda, en camiseta por el clima. Era febrero. Y, o sea, son partes y partes. Claro. Él fue 2 o 3 veces, pero bueno, después él decía que hacía mucha calor, todo, se adaptó. Esta pero gente acá, allá lo hace así. claro, pero si acá va, Castillo va y se pone un terno, un smoking, todo es un problema netamente de él. Sí, sí. A mí lo que me preocuparía de un técnico es que el técnico sea grande, sea antipático, tenga maltrato, sea poco profesional y no trabaje. Se puede vestir como le dé la gana, correcto. En su oportunidad hubo un técnico que se ponía la ropa para todos los partidos la misma ropa. Sí, Entonces, cábala. Como cábala. Entonces, cada uno se maneja, porque al técnico no lo llevamos para ese tipo de situaciones, sino para que al equipo le dé un buen funcionamiento o el equipo, como usted lo dice, consiga sus objetivos. Ese arranque malo del primer semestre por resultados, porque eliminado de Copa Libertadores, no puede conseguir su... Pensaba que se podía revertir, porque en el campeonato nacional no tenía tan malos números, pero inmediatamente ya se va a Castillo, llega Rescalvo muy resistido por muchos. ¿A usted le parece que fue una buena contratación? No, para nada. No, muchos no acordábamos que era la mejor opción para Barcelona. De ahí llega el tema de su festividad. Celebran el centenario, vienen futbolistas de todas las épocas. Me parece muy bueno eso. Me pareció excepcional esa celebración. El segundo semestre comenzó con esa expectativa de que si estaba tan cerca de Independiente que le podía alcanzar y remontar, pero continuamente, poco a poco se fue alejando. Y luego tiene Pero poco a poco se fue alejando cuando Rescalvo cogió. Correcto, sí. Rescalvo coge el equipo. Castillo lo deja a un punto, por poner un ejemplo, el 1.40, el otro 41. Así, ponerle un ejemplo. Después se disparó Independiente. Entonces, ahora que termina el torneo, ¿cómo es posible y puede verse una contratación de un técnico si Castillo lo dejó con un punto de diferencia, 40-41, y con Rescalvo queda 83 a 68? Es que ese 15 segundo puntos. semestre 15 de puntos. Independiente del Valle fue realmente espectacular en el campeonato. Y el otro que estaba dormido. No, pero es que Si en el primer semestre Barcelona tuvo a la pareja ahí. El segundo semestre de Independiente fue muy bueno, el de Barcelona fue muy malo. Ahora, es eliminado por un equipo de segunda en Copa Ecuador. Ese fue un golpe que ahí lo liquidó a Barcelona. Ahora cuando llegaba Rescalvo al equipo, que obviamente todo directivo contrata para que su equipo mejore. Nadie contrata un mal para su equipo, ¿sí o no? ¿O no es así? No, para nada. Se puede equivocar, sí. Se puede equivocar, pero su percepción de usted que conoce tanto fútbol y conoce tanto, su percepción cuando vino Rescalvo, ¿cuál era? No, que era un técnico que no garantizaba que pueda potenciar que usted le decía que venía mejorado. Él dijo, hey, yo he llegado, ya no soy el Rescalvo que ustedes conocieron, soy otro, he mejorado mucho. Pues le metió un dedazo a todo. Pero en este caso, dele. No, pero más allá de lo que diga Rescalvo, que él puede decir lo que le parezca, la cosa es que no es de creer todo lo que oyes. Pero, ¿no te parece que esa eliminación contra el Cuenca Juniors, que es un equipo de segunda, lo liquidó ya? ¿Terminó el año ahí? Llega un momento en que te pasan, cuando un equipo es grande y le pasa un tipo de situación y la dejas pasar por alto, ya se hace común, como lo que a veces acontece en nuestra historia. Se hace común. Entonces, quedas último en Copa Libertadores, no accedes a Copa Sudamericana,
te elimina el Independiente Junior, ¿no? No, Pero Cuenca Junior. Le das mucha ventaja, entonces ya vas perdiendo en la otra ese serie, glamour de Barcelona. En la otra serie, Emelec, cuando llega Guzmán y comienza el campeonato, el primer partido del campeonato, Emelec pierde 4-0 en el Capo y en la Antecatólica. Pero lo de Guzmán, que la gente lo critica mucho, el momento de Guzmán, que llega un equipo con deudas, con prohibiciones, consiguió. Es fantástico. Consiguió que para julio pudiera contratar. Que respire y que pueda entrar en pelea. Que se equivocó en contratar, sí. Cueva quizás no era lo más indicado. Pero gracias a eso el equipo salva la categoría. Sí. Porque estaba 16-15. Cuando comenzó tenía un peligro inminente de perder categoría. Ya como por septiembre estaba salvado, ya jugaba el otro hexagonal, ya no podía descender. Que se quiso meter en pelea también. Exactamente, pero no le alcanzó futbolísticamente. Yo creo que Melec no le alcanzó futbolísticamente porque cuando los jugadores tuvieron que presentarse, obviamente a nadie le gusta que le llevan, pero tenía que apretar ese partido acá que perdió con Aucas, que perdió con Macará. No se presentaron a entrenar. O sea, si yo me estoy jugando un torneo internacional que me pueden caer 600,000, 800,000 o 900,000 en esta época de Chires para Emelec, usted usted póngase del otro día, usted es jugador de fútbol, ¿usted se presentaría? Siempre lo haría como profesional, más allá de los problemas económicos. De que sea justo el reclamo. Eso no está para entrenar nada. Y se presentaría a entrenaría sí. todo. Quizás no concentraría para no estar en la disciplina del club, pero mi profesión es jugar fútbol, entreno, me preparo bien y juego, trato de jugar bien. Nadie trata de jugar mal, yo trato de jugar bien, pero ya no voy con la disciplina del club que venga a concentrar, que ponte esta ropa, que... Haría lo mismo yo, pero lo bueno de ahora es que a lo mejor, a nadie le gusta que le deban. No nos apartemos de eso, a nadie le gusta que le deban, los jugadores estaban en su justo derecho, pero ahora terminan pagando. Sí. Ahora el deportista tiene ese respaldo, sí, pero las urgencias inmediatas a lo mejor son para los muchachos que no ganan tanto. ¿Me entiende? Correcto. Pero póngase, el deportista. Miren lo de Leandro Vega, $490,000 y comenzaron como 300. No, y lo peor te pagan hasta con intereses. Sí, y está bien porque... Y ahí Emelec perdió ese plus, porque perdió 2 partidos en casa. Imagínense que termina el torneo y está a 2 puntos, 3 puntos. Perdió. No sé si usted que maneja todas las estadísticas, a veces, no sé si sea uno de los años que los equipos Barcelona y Emelec perdieron demasiados partidos en casa. Claro. Este es el peor año. Mira, el Aucas, solamente como referencia, el Aucas no le había ganado a Emelec desde el 57, en el año 98 le ganó por primera vez. 98. No le volvió a ganar. No le volvió a ganar hasta el 2024, en que perdió por la Copa de Ecuador, perdió por Copa Ecuador y ya ha perdido 2 veces por campeonato. Qué vaya. Entonces ya Emelec, esa superioridad, paternidad, ese cliente fijo que era Aucas, ya no es, ya le ganó. Perdió partidos también contra Macará. Lo que pasa es que por ahí, tú puedes decir, pierdes un partido, lo atacas y tienes poca contundencia, no puedes meter el gol, pero lo has tenido colgado. No. Macará fue tranquilamente superior y ganó suave en el campo. Eso no pasaba. Más allá del tema de las deudas y de todo lo que le representó, la calidad dirigencial no estuvo a la altura de un equipo grande, ni en Emelec, ni en Barcelona. Fíjate cómo termina el año con ese problema de Barcelona, con ese comunicado. En alguna de las ocasiones o periodos ha habido esta situación que en el mismo año tanto Emelec como Barcelona paran sus... y además que Emelec escapó porque hubo una acción para llegar al ministerio y ser observado por lo que se supone que hubo una posibilidad de que a mediados de diciembre ya se produzca un interventor pero será un año que Barcelona y Emelec querrán ocultarlo, no volverlo a vivir. Sin embargo, a Barcelona le va a pesar siempre esto del centenario y a Emelec le va a pesar y a Emelec le va a pesar que estuvo a punto de descender. Barcelona quizás,
yo no sé si los equipos tengan la obligación de ser campeones en los primeros 100 años. No. Yo creo que tienen la obligación de ser campeones el primero, el 20, el 18, el 36. Los equipos grandes. Todos los equipos grandes, porque Sí. no todos han sido campeones en el centenario. No. Pero sí creo que los equipos grandes deben demostrar seriedad en su manejo, tranquilidad en la administración y pelear todo torneo. Hagamos votos, esperemos que equipos grandes del fútbol ecuatoriano, el Nacional algún día pueda volver a ser equipo de Serie A, que Liga de Quito, Católica mantengan esta estabilidad y que venga un giro fuerte Emelec y Barcelona para poder volver a recuperar lo que fueron siempre grandes equipos protagonistas del fútbol ecuatoriano. Darle un mensaje para... Tú jugaste con los dos. Yo los hinchas de los el dos único mensaje que le doy al hincha es que sigan con esa paz y esa tranquilidad interna, con ese corazón que cada uno pelee por sus equipos y bueno, y que este 2026 sea mejor para y ellos. esperamos que para ustedes, para cada uno de los que están, que nos acompañen siempre, se saquen todos los premios. se saquen todos los premios, que no se dejen ganar los pronósticos como me hicieron ahí. No, mentira. Un abrazo para todos. Pasen bien. Muy bien, Raúl Antonio, excelente el análisis de lo que fue la crisis del astillero en este año 2025. Recuerda que la fuerza de lubricantes Amalie con molibdeno te da resistencia, protección y mayor rendimiento a tu motor. Amalie, mejor de lo que tiene que ser. En Ecuador todo se conecta con la nueva red 5G de Claro. El 5G de Claro llega a las 4 regiones, mayor cobertura, más tecnología y mayor velocidad para todos. Con 5G de Claro todo se conecta. Nos vamos a una nueva pausa y retornamos con más análisis deportivo de lo que fue el año 2025. Es tiempo de anuncios publicitarios. Ya regresamos. Cierra este 2025 como te lo mereces. Estrena hoy tu nuevo Kia 2026. Disfruta matrícula 2026 totalmente gratis y empieza a pagarlo desde marzo. Aprovecha esta oportunidad única. Este nuevo año, Ecuador se mueve con Kia. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Inicio de espacio publicitario. El gobierno del Nuevo Ecuador invierte $500 millones para pagar el 50% de la tasa de interés de tu vivienda. Crédito al 4.99%, hasta 25 años plazo. Solo necesitas el 5% de entrada. ¿Cómo acceder? Ingresa a mit.gov.es/miti-miti. Elige tu proyecto, haz la precalificación. Si tu crédito se aprueba, tu casa es una realidad. Con el Nuevo Ecuador, tu casa propia es posible. El Nuevo Ecuador. La fuerza épica de Amalie es mejor de lo que tiene que ser. Con molibdeno, el mejor aditivo antifricción del mercado para vehículos pesados y livianos. Amalie está hecho para nunca fallarte. Resistencia, protección y rendimiento. Me da su fórmula especial con molibdeno. Lubricantes Amalie, mejor de lo que tiene que ser. Amalie. Desde hace más de 2 décadas estamos junto a ti. Te hemos acompañado en tus primeros pasos y en tus grandes decisiones. A prepararte cada mañana para ir al colegio, a tu trabajo, a tu vida, a refrescarte después de jugar en el parque, de esforzarte, de dar todo de ti, a convertirte en joven o adulto lleno de sueños y metas. Y durante todo este tiempo nos hemos asegurado de que cada gota de agua que has consumido pase por los más altos estándares de calidad en cada paso del proceso de potabilización hasta llegar al lugar donde la has necesitado. Tu hogar, tu trabajo, tu escuela, tu ciudad, Guayaquil. Porque el agua es vida y tu bienestar siempre ha sido, es y será nuestra prioridad. Interagua, el agua de los guayaquileños. Otra vez sin batería, qué mala jugada. El carro no prende, la noche está helada. No sufras, mi pana, eso ya se acabó. Dakar Express te lo soluciona y sin que te muevas, bro. Con garantía, el respaldo total. 50 años sin parar, eso es fenomenal. Tecnología que avanza, energía que no falla. Dakar Express te acompaña, cualquier batalla. Llama ya al 096-916-745. Te llega Express, ellos lo resuelven y tú, cero estrés. Dakar Express, resuelve estés donde estés. Muévete sin parar. Energía, innovación, confianza con Dakar.
Buenas, madrecita. ¿A dónde la llevo? Al bloque 4 del Fortín, por favor. Uy, hasta allá no voy. Está lloviendo y eso se inunda. Usted vaya tranquilo, porque lo primerito que hizo el municipio de Guayaquil fue activar el plan choque para prevenir inundaciones. El municipio de Guayaquil, a través de EMAPAC e Interagua, avanza con las 24 obras del Plan Choque 3. En Sauce 6, Samanes, la vía de ingreso a Milote, Sergio Toral y otros sectores, reforzando el sistema pluvial con ductos cajones de gran capacidad que reducen el riesgo de desbordes. Alcaldía de Guayaquil, construyendo la ciudad de todos. Fin de espacio publicitario. Continuamos con Los Tiempos de Pocho en Radio Centro y Centro Digital. Volvemos, amigos, de Los Tiempos de Pocho, recordando que Aceites Lubricantes Gulf es el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites de lubricantes Gulf. El mejor spa de San Borondón es Aqua Spa en Buenavista Plaza frente al 911. Compra los gift card, las gift card y regala gift card, regala belleza, regala buen tratamiento a tus queridos amigos, compañeros, familiares más cercanos. Recuerda que Aqua Spa está en Buenavista Plaza frente al 911, facilidad para parquear, seguridad y luego atención personalizada. Atiende de lunes a domingo. Aqua Spa, atención que con el Banco tú puedes llegar a tiempo a pagar el agua después del camello. Cuesta hacerlo, pero para eso existe Mi Banco de Banco del Pacífico, para que ya no te cueste tanto. Hazlo en tu tienda, tu farmacia o en tu ferretería, que ahora es Mi Banco, es tu banco. Ecuador tuvo una destacada actuación en las eliminatorias, un gran cierre, venciendo incluso en la última jornada al campeón del mundo Argentina a nivel del mar en la ciudad de Guayaquil 1-0. Sin embargo, se discutió mucho en cuanto al rendimiento de la selección, que para mí fue óptimo. Haber quedado segundo, iniciando la eliminatoria con -3, creo que le da un mérito importante a quienes han dirigido a la selección. En primer lugar, el profesor Sánchez Vaz, en menor cantidad de partidos, y la mayor parte de la campaña el profesor Sebastián Becasese. Sin embargo, así como hay que reconocer que Ecuador demostró tener la mejor defensa del planeta, apenas 5 goles en todas las eliminatorias, mostró deficiencias en el ataque. Algunos responsabilizan al funcionamiento, a la disposición táctica que aplica el entrenador. Otros, entre los que me sumo, creo mayoritariamente es porque nuestros jugadores, los jugadores que tenemos de medio campo para adelante, no son contundentes. Lo uno o lo otro es algo que Ecuador tiene que mejorar en producción ofensiva para la Copa del Mundo, que a propósito también tuvo como parte importante de este año conocer los diferentes grupos que se desarrollarán durante la Copa Norteamérica 2026. A nosotros nos toca debutar contra Costa de Marfil, campeón de África, luego contra Curazao, que podría ser el rival menos complicado, y finalmente cerramos con el tetracampeón mundial, como es la selección de Alemania. ¿Quién dijo miedo? Hay que enfrentarlos como se lo hizo en eliminatorias a Brasil, Argentina y a otras grandes potencias del fútbol sudamericano y, por qué no decirlo, mundial. Pero para esto está Gaby Jurado Calvo, para que ella nos cuente, nos comente y nos analice lo que fue la actuación de la selección ecuatoriana en esta temporada 2025. Adelante, Gaby. Gracias, Pocho. La verdad es que hablar de la selección ecuatoriana de fútbol este año es tener muchas alegrías y buenos números. Primero quiero empezar recordar que la selección consiguió su mejor participación en porcentaje de rendimiento en una eliminatoria. Sumó 32 puntos, eso equivale a 59,3%, superando a las eliminatorias para el Mundial 2002, que fueron 31 puntos. Lo más valioso aquí es que no nos olvidemos que la selección empezó con -3 por el problema que tuvimos con la selección chilena, con la selección peruana, que interpusieron esa demanda por la actuación de Bayro Castillo y los documentos que ya todos conocemos. Y aún así, la selección logró números importantes, como la defensa menos batida, es decir, la que menos goles recibió. Y claro que lo llamativo acá es que tuvimos 2 técnicos, no nos olvidemos. Pasó Félix Sánchez Vaz, por un lado, y por otro lado, cerrando la eliminatoria y con mayor número de partidos, Sebastián Becasese. Creo que tuvimos un proceso eliminatorio positivo. Obviamente siempre se evalúa un todo y creo que dentro de eso sobresale la labor de la defensa, comandada por Pacho, Hincapié, pero al inicio estuvo también Félix Torres, aparecía Arboleda, en esas líneas por fuera, la presencia de Ángelo Preciado, de Pedro Estupiñán. Es decir, tuvimos convocatorias y tuvimos
partidos en donde la mayoría de ellos fue de acuerdo al momento de cada uno de los jugadores. Félix Sánchez Vaz no es que tuvo la mejor de la aceptación a nivel de país, tampoco la tiene Sebastián Becasese, hay que ser muy claros en eso, pero de alguna u otra forma yo siento que el compromiso de los jugadores, el momento de cada uno de ellos hizo que la selección pueda tener estos números. Recordemos que hicimos la hazaña de ganarle a la selección de Colombia después de muchos años sin poder hacerlo, también a la selección argentina, cerca de 14 o 16 años que no le podíamos ganar, y bueno, se dio acá en la ciudad de Guayaquil. Eso hablando un poco por lo positivo. Rescatando lo positivo también es este cambio generacional en el arco. Creo que muchos teníamos siempre como el que iba a llevar a Ecuador al Mundial, Alexander Domínguez. Pero ¿qué pasó? Dio el salto Hernán Galíndez y terminó siendo el arquero inamovible. Y en el último tramo se sumó Gonzalo Valle. ¿Y cómo llega Gonzalo Valle a la titularidad de la selección? Bueno, se lesionó en el calentamiento Hernán Galíndez en aquel partido contra Brasil y ingresa de muy buena forma Gonzalo Valle. Creo que son puntos positivos de una selección que si en algún puesto no hay un cumplimiento o no hay por ahí por lesión, siempre está pues el segundo para tener un buen desempeño. Eso hablando de la mitad de la cancha hacia atrás. Lo negativo, sin duda alguna, es lo mucho que se ha cuestionado la falta de gol. Y yo no le echo toda la responsabilidad al proceso de selección, porque en selección no se hacen procesos. Eso es más ya una situación de cómo están los goleadores en el campeonato nacional. Y yo creo que históricamente no han salido buenos goleadores, como en su época, fíjense, el último goleador ecuatoriano fue John Jairo Cifuente con 42 goles y llegó a selección, el tema de su peso no lo ayudó, pero a partir de ahí los equipos no han encontrado goleadores. Hubo mucha promesa con Tim Angulo, con Brian Angulo, con el mismo Cifuentes, pero no hemos tenido delanteros que realmente nos hagan soñar como lo hicieron Carlos Tenorio, Jaime Iván Caviedes, el Team Delgado. Eso hay que ser conscientes por una parte, porque en la selección no es que se van a formar delanteros, no, ya van los delanteros que han tenido pues su proceso y su paso en los equipos y a partir de ahí ya después rinden en la selección. Únicamente Egner Valencia, el más destacado, el goleador, el jugador que ha estado incluso que ha jugado lesionado y que ha sacado también pues esa racha goleadora que hemos necesitado. Es cierto que la producción de gol de Ecuador no es buena y a eso también le sumo los últimos 4 empates que tuvimos a seguidilla de la selección junto con Perú, junto con Chile, que no pudimos tampoco con la selección venezolana, pero yo creo que dentro de todo ese poder defensivo que ha tenido la selección es lo que nos lleva un poco tranquilos al Mundial. Ahora, para seguir compartiendo un poco más de datos, Ecuador es la primera selección en toda la historia de las eliminatorias que recibe 2 goles en 15 partidos jugados. Estos goles fueron de Rodrigo, el brasileño, y Yonder Cádiz de Venezuela. Es lo que les decía al inicio, la cuota goleadora que Ecuador recibe es baja. Ecuador consiguió la menor cantidad de goles recibidos, 5 en el actual formato de las eliminatorias, desde el Mundial de las clasificatorias del año 1998. Entonces, Ecuador acumuló por primera vez en la historia 11 partidos seguidos invicto, todos en eliminatorias, y por primera vez en unas eliminatorias un equipo, que es Ecuador, sumó 4 partidos consecutivos frente a Chile, Brasil, Perú y Paraguay, empatar sin goles. De alguna u otra forma eso se vuelve un tanto preocupante de cara a lo que vamos a tener en el Mundial. Me gustaría un poquito ya empezar a evaluar lo que va a ser esa Copa del Mundo con los rivales que vamos a tener. Recordemos que estamos en el grupo E, Costa de Marfil, Curazao y la selección alemana. Es un símil de lo que pasó en la última Copa del Mundo con Qatar. Recordemos que Qatar era el equipo a ganar, lo pudimos hacer. Luego Países Bajos, que fue el rival difícil, en este caso sería Alemania. Y luego tenemos a Costa de Marfil y nosotros tuvimos a Senegal. Creo que es un poco parecido, con la diferencia en que tenemos ventaja en cuanto a madurez y en cuanto a la experiencia que han ganado los jugadores. En esos partidos, que fueron ya hace 4 años, no tenía la experiencia Moisés Caicedo de ser campeón del Mundial de Clubes, tampoco de tener la regularidad en el Chelsea, ya en un equipo grande como es de Inglaterra,
Pacho no se había consagrado campeón de Champions, ni tampoco de la Copa Intercontinental. No había ganado títulos todavía hincapié. Galíndez tampoco estaba haciendo pues su mejor momento y así. Creo que este mundial va a ser diferente para ellos, ¿no? Ya nos miran de forma distinta por esta experiencia que han ganado los equipos. Ahora, el primer partido es clave contra Costa de Marfil, porque mucho se habla de que el primer lugar lo tiene Alemania, un equipo que obviamente es el más fuerte del grupo y que nuestro rival a poder vencer debe ser Costa de Marfil. Este partido resulta para la selección ecuatoriana de propuesta. Yo así lo quiero catalogar, un equipo donde tiene que tener la propuesta de hacerle daño al equipo africano con un mejor presente y esperemos en ese momento de la delantera. Creo que la presencia de Pedro Vite va a ser fundamental, lo mismo Gonzalo Plata, Einer Valencia, Nilson Angulo, todos esos jugadores en sus equipos están con roles importantes. Y aquí viene lo que yo he criticado durante todo el paso de Becasese, los roles que le da a los jugadores. Podemos tener a jugadores muy habilidosos que destacan en sus equipos, lo mismo que Henry Páez, pero si vienen a la selección a priorizar el empate y a priorizar el arco en cero, estamos complicados. Eso es lo que yo, de alguna u otra forma, he marcado muchísimo en este proceso de Sebastián Becasese, en que nosotros tenemos la iniciativa de ser un equipo que logre una mejor sociedad, un mejor desenvolvimiento en la zona y en la fase ofensiva, y que no lo hacemos, que muchas veces estamos retraídos. Quieren de alguna forma comparar esta delantera con los monstruos que tuvimos, que fueron Tim Delgado, Carlos Tenorio, Iván Caviedes, Alex Aguinaga. Yo creo que respetando esas leyendas, obviamente que sí, tienen un escalafón mucho más alto que la delantera actual, con Nilson Angulo, con el mismo Einer Valencia, con Gonzalo Plata, con Vite, con Yeboah, se puede hacer una estructura de juego, pero eso en la selección no vemos. A veces lo que ha tenido Yeboah son individualidades, lo que ha tenido Gonzalo Plata son individualidades, pero dejándome llevar por los últimos amistosos que tuvo Ecuador contra Canadá, que con un jugador menos que tuvo Canadá y nosotros con uno más no pudimos ganarle, nos quita un poco las expectativas y nos preocupa de cara al Mundial. Yo creo que esa es la preocupación que nosotros tenemos los ecuatorianos de cara a lo que se pueda venir en esta Copa del Mundo. Luego contra Estados Unidos lo mismo y contra México tampoco logramos un resultado que termine de llenarnos en cuanto a lo estructural. Después tenemos el otro partido que es contra la selección de Curazao, y ahí ya obviamente obligados a ganar. Tenemos una figura de favoritos, ahí sí totalmente la selección, si no le gana a esta selección del Caribe, va a ser grave la cosa. Ahí no hay obviamente espacio para los empates, hay que ganar porque hay niveles y niveles. Yo creo que de alguna u otra forma Ecuador está a un nivel superior de Curazao en cuanto a plantilla, en cuanto a estructura de juego, en cuanto a realidad, y no podemos perder esa oportunidad. Y el último, Alemania, el más fuerte, que tenemos, bueno, la localía en New Jersey que nos hace a nosotros fuertes ahí porque tenemos una gran cantidad de ecuatorianos, nos vuelve un poco positivos en esa parte. ¿Yo qué espero de ese partido? Una selección que no tenga la propuesta total, o sea, tampoco quiero una selección que se vaya a esconder, pero que tenga mucha cautela, que sea equilibrada, porque si sales a jugar de igual a igual te pueden hacer daño. Es una selección fuerte, es una selección que tiene a Kimmich, a Gnabry, que tiene jugadores destacados en todas las líneas y que de alguna otra forma Ecuador, más allá que sí, tiene muy buena defensa, en el retroceso y en la intención de que Ecuador pueda atacar, podemos tener problemas. Así que esos son los 3 equipos que tenemos en la Copa del Mundo. Si me preguntan a mí, para mí vamos a acceder a la próxima fase, son 16avos de final de la Copa del Mundo, esperando por supuesto esa cuota goleadora o al menos terminar los partidos no tan en cero o lograr una diferencia de 1 o 2 goles con respecto al rival, Pocho. Eso es lo que hemos analizado de la selección en este proceso eliminatorio 2025. Gracias, Gaby, por tu análisis. Comprar tu casa y pagar tus deudas se puede con el crédito Mi Casa Propia del Banco del Pacífico. El sueño de tener tu primera vivienda se puede, porque con una tasa de interés de tan solo el 4.87% y el respaldo del programa Miti Miti del Gobierno Nacional, se puede. Solicita tu crédito en agencias del Banco del Pacífico, tu banco. Cierra este 2025 como te lo mereces. Estrena hoy tu nuevo Kia 2026. Disfruta matrícula 2026 totalmente gratis
y empieza a pagarla desde marzo. Aprovecha esta oportunidad única. Este nuevo año, Ecuador se mueve con Kia. Y si a ese Kia lo mueves con la fuerza de lubricantes Amalie con molibdeno, le vas a dar resistencia, protección y mayor rendimiento al motor. Amalie es mejor de lo que tiene que ser. Interagua ratifica que cada gota de agua que consumes cumple con los más altos estándares de calidad, desde la potabilización hasta que llega a tu hogar, tu escuela, tu trabajo, tu ciudad, que es Guayaquil. Porque el agua es vida y tu bienestar es su prioridad. Interagua, el agua de los guayaquileños. Nos vamos a una nueva pausa y retornamos con la actuación de ecuatorianos en el exterior, jugadores ecuatorianos en el exterior, que ha sido más fabulosa que nunca en este año 2025. Ya volvemos. Es tiempo de anuncios publicitarios. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Yo también decía, es rapidito, solo voy al banco y vuelvo. Mentira. Terminaba haciendo fila todo el día, solo para depositar un cheque. Hasta que mi hija me dijo, ¿y por qué no vas al cajero multifunción, pues mamá? Y es una maravilla. Deposito dinero o cheques, hago retiros, consulto mis saldos y mucho más. En el mejor banco para ti, no se hace fila. Por eso, sinceramente, somos el mejor banco para ti. Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Continuamos con Los Tiempos de Pocho en Radio Centro y Centro Digital. Volvemos, amigos de Los Tiempos de Pocho, recomendándoles que ahorren y ganen con el Banco Bolivariano. Ganen más de $100,000 en premios ahorrando desde $30, un carro RX5, 10 premios de $5,000 en efectivo, televisores Samsung de 65 pulgadas todos los días. Cada $30 que ahorres es igual a una oportunidad de ganar. Conoce más en bolivariano.com. Un año fabuloso para los futbolistas ecuatorianos. Tuvimos jugadores del fútbol ecuatoriano en todas las finales importantes del año a nivel mundial. Final de Champions, William Pacho, que además se convirtió en el primer ecuatoriano en ganar una Champions. Final mundial, el equipo de Pacho, él no pudo jugar por una suspensión previa en el partido anterior, fue expulsado, pero su equipo sí estuvo, el PSG, y especialmente Moy Caicedo, que levantó la Copa del Mundo a nivel de clubes. Luego, final de Copa Libertadores. No jugó el partido, pero sí su equipo. Él estuvo hasta semifinal, Gonzalo Plata. Y finalmente, la Intercontinental, que la disputaron el equipo de Pacho y el equipo de Gonzalo Plata, ambos en el terreno de juego. Es decir, un año fabuloso. En Brasil, el Brasileirao lo ganó Flamengo con plata en la cancha. La Copa Brasil la ganó con Torres, el zaguero central del equipo de Corinthians. En definitiva, realmente el fútbol ecuatoriano tuvo en sus jugadores un alto momento y un alto nivel de rendimiento internacional. Fueron muchos los ecuatorianos campeones en el exterior y para eso está Alejandro Mieles Vargas, para recordarnos a todos esos campeones ecuatorianos en el fútbol internacional. Adelante, Alejandro Mieles Vargas. Así es, Pocho, en el 2025 el fútbol nos dio grandes campeones. En Argentina, Rosario Central fue el campeón del torneo regular, algo polémico porque no se había concretado esa definición, pero en el clausura, en el mata-mata, lo terminó ganando Estudiantes después de una agónica definición en penales ante Racing Club de Avellaneda. En Brasil hubieron dos contendientes, el Palmeiras y Flamengo. Finalmente Flamengo fue el que se impuso, Gonzalo Plata fue parte clave de ese equipo. Asimismo en la Copa Libertadores, la final fue la misma que en el Brasileirao. Fue el Flamengo contra el Palmeiras, partido que lo ganó 1-0 en Perú con gol de Danilo el Mengao. Y así Gonzalo Plata conseguía el título intercontinental, igualando un récord que solo lo tenía Alberto Spencer. En Alemania, el Bayern Múnich volvió a imponer su poderío, le volvió a ganar un título al Dortmund, al Leipzig y a su nuevo rival, que era el Bayer Leverkusen, que era el que defendía, el Bayer Leverkusen de Piero Hincapié, pues esta vez ya lo ganó el Bayern Múnich con una gran figura que fue sobre todo Harry Kane. En Inglaterra volvió a conseguir el título después de 4 años el Liverpool,
con un poderío. Yo diría que no tuvo rival durante el año. Los partidos claves los ganó y los ganó jugando mejor que sus rivales, sobre todo el Manchester City, el Manchester United. El Arsenal tuvo figuras como Mohamed Salah, como Virgil van Dijk, que parece que dieron sus últimos cartuchos en el gran nivel futbolístico que tuvieron en el año 2025. En Italia, el Napoli de Conte se impuso al Inter, al Milan, a la Juventus. Logró un campeonato muy importante para la ciudad del sur de Italia, del Napoli, con McTominay figura clave y lo llevó a ser nominado entre los 30 mejores jugadores del mundo. En España, el Barcelona volvió a conseguir esa tan ansiada liga, y no solo la liga, consiguió la Liga, la Copa y la Supercopa de España. Todos esos torneos que logró conseguir el FC Barcelona tuvo un solo rival, el Real Madrid. En la Liga le ganó los dos clásicos, 4-0 en el Bernabéu y 4-3 en Montjuïc. En la Supercopa le ganó en Arabia Saudita 5-2, imponiéndose de manera contundente. En la Copa del Rey, una definición muy especial en Sevilla, 3-2 lo ganó con un gol al último minuto de la prórroga de Koundé, y supo consolidar ese nivel futbolístico el Barça, ganando esos partidos importantes. Sobre todo vimos un cambio muy radical, porque el Barça venía de un Xavi tal vez un poco pasivo, vino Hansi Flick, impuso presión alta, impuso un juego más dinámico, también tuvo figuras como Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, pero sobre todo yo quisiera destacar el nivel de Pedri González, que para mí fue lo mejor que vimos este año en el fútbol español. En Francia, William Pacho y el PSG volvieron a ganar la Liga Francesa. Pacho, que debutaba en la Liga Francesa, pues se consolidó como campeón francés. Eso ya es algo cotidiano para el PSG. Lo importante es que ganaron la Liga Francesa, ganaron la Copa Francesa, ganaron la Supercopa Francesa, y por primera vez en su historia el PSG se consolidó y se consagró como campeón de Europa, de la mano de Luis Enrique, que lo dijo al iniciar la temporada: vamos a hacer un mejor equipo sin Mbappé, y eso fue lo que hizo, un equipo que presionaba muy alto, un nivel de Dembélé importantísimo que no lo habíamos visto desde hace, creo que desde el Borussia Dortmund no veíamos un Dembélé tan protagónico. Logró ganar el Balón de Oro después de esta temporada, y el PSG ganó la UEFA Champions League después de eliminar a Liverpool en octavos de final, que era un gran favorito, al Arsenal, que venía muy sólido, después de eliminar al Real Madrid, y en la final al Inter, que es verdad, en esa final sí se veía como favorito del PSG. El PSG solo le faltó un título, porque además ganó la Intercontinental, que me estaba olvidando, le ganó la Intercontinental en penales a Flamengo. Ahí estuvo, dos ecuatorianos fueron titulares, los 120 minutos lo fue William Pacho y los 112 minutos lo fue Gonzalo Plata, pero le faltó un título, el Mundial de Clubes, que fue un título que se estrenó, un torneo que se estrenó en este 2025, que nos daba un formato como el Mundial de Selecciones, pero con clubes, y el Chelsea fue el que se consagró. No estaba entre los favoritos del Chelsea, había equipos como el Real Madrid, que venía a imponer un modelo nuevo con Xabi Alonso, el PSG era el gran favorito, el Manchester City, que fue eliminado por el Al Hilal, esa fue la gran sorpresa del Mundial de Clubes, pero finalmente fue el Chelsea, de la mano de Moisés Caicedo y de la mano de Cole Palmer, que en la final fue la gran figura, se lograron consolidar y consagrar campeones del mundo. Gracias, mi querido Alejandro Mieles Vargas. Es de ecuatorianos ver el partido entre panas o ponerlo donde sea. Es de ecuatorianos. Pronosticar y ganar en Bet593. Ingresa ahora mismo y disfruta de la mejor plataforma de pronósticos y juegos en líneas del Ecuador. Bet593, Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Atención, amigos, para tu CAR, baterías Dakar. Son 50 años moviendo al país con baterías de alta tecnología como la CDM Star Stop, la fuerza de Volt Power, productos Autocar para mantener tu auto impecable, inversores para tu hogar y negocio. Dakar, energía, innovación y confianza. Dakar, 5 décadas moviendo al país contigo. Nos vamos a una pausa y retornamos con tenis. Ya volvemos. Es tiempo de anuncios publicitarios. Ya regresamos. Cierra este 2025 como te lo mereces. Estrena hoy tu nuevo Kia 2026. Disfruta matrícula 2026 totalmente gratis y empieza a pagarlo desde marzo. Aprovecha esta oportunidad única. Este nuevo año, Ecuador se mueve con Kia. Inicio de espacio publicitario. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Bien. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. La fuerza es
es mejor de lo que tiene que ser. Con molibdeno, el mejor aditivo antifricción del mercado para vehículos pesados y livianos. Amalie está hecho para nunca fallarte. Resistencia, protección y rendimiento. Me da su fórmula especial con molibdeno. Lubricantes Amalie, mejor de lo que tiene que ser. Amalie. Fin de espacio publicitario. Continuamos con Los Tiempos de Pocho en Radio Centro y Centro Digital. Muy bien, amigos de Los Tiempos de Pocho. Recuerda que en pocos minutitos, pero ya minutitos, jugarán los 3 millones de la Lotería Nacional. Pégale al gordo de la lotería, jugando al entero de la lotería. 3 millones de dólares al ganador, pero repartiendo muchos premios y dinero también en la zona de doble raspe y con tus guachitos. Hoy, en cuestión de minutos, vas a ganar con Lotería Nacional. Tenis. Este año nuevamente prevalecieron Sinner y Alcaraz, que terminó siendo número 1 del tenis mundial, aunque cerrando el año con una tristeza, su separación definitiva con el Mosquito Ferrero, que fue su conductor desde el inicio de su carrera hasta estos momentos en la cumbre. Pero con un Sinner que le dio batalla durante todo el año, hasta prácticamente el último torneo, repartiéndose ambos los Grand Slams, 2 para el uno y 2 para el otro. El surgimiento de una gran figura latinoamericana como Joao Fonseca, que realmente fue una grata revelación, del 100 y pico, llegó al puesto 24 y se perfila como uno de los jugadores favoritos para estar entre los 20 primeros del mundo, o entre los 10 primeros del mundo en la temporada 2026. El mundo del tenis en el análisis del experto en la materia, Luis Adrián Morejón. Vamos con Luis Adrián Morejón de inmediato. Gracias, Pocho. Bueno, es realmente una locura lo que hicieron Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, o Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Este año vamos a tener que poner a Carlos Alcaraz porque terminó como número 1 del mundo. Jugaron todo entre los dos, se repartieron los 4 torneos de Grand Slam. Sinner gana en Australia, Alcaraz gana la final de Roland Garros a Sinner, Sinner le gana a Alcaraz la final en Wimbledon y en el US Open Alcaraz le gana a Sinner. Así que el relevo que ha habido en el tenis mundial luego del Big Three ha sido espectacular y los números de Carlos Alcaraz están superando a esta edad a los números de Federer, de Nadal y de Djokovic. Así que realmente estamos viviendo un momento del tenis espectacular con esta transición de jóvenes. Como tú bien dices, también la aparición fugaz, muy potente de Joao Fonseca, que este año yo creo que ya va a entrar mucho más arriba y va a dar pelea. Terminó 24 del mundo. Hay otros jugadores jóvenes como Learner Tien, jugador americano de la misma edad de Fonseca, que terminó 28 del mundo. Bueno, y un sinnúmero de jugadores jóvenes que vienen atrás, pero sin duda, Sinner y Alcaraz están completamente deslotados. ¿Qué pasará con el abuelo del tenis, Novak Djokovic, de quien se ha escuchado de que no está haciendo la pretemporada de diciembre y eso le puede afectar por lo menos en el arranque de la temporada 2026? ¿Tú crees que eso puede ocurrir? No estoy muy seguro de eso, Pocho. Me parece que él lo vi haciendo algo ya de pretemporada en su nueva. Él está viviendo ahora en Grecia, en Atenas, y en redes sociales lo vi entrenando. No sé dónde viste esa información tú, pero lo importante es que él ya declaró que se quiere retirar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el año 2028 en la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas con la bandera de Serbia. ¿Cuánto afectará el retiro de Ferrero en la campaña de Alcaraz para el próximo año? ¿Cuál es la expectativa que tú tienes de Sinner? ¿Crees que Djokovic en el 2026 podría ganar ese gran slam que le falta para superar a Margaret Court y ser el ser humano con más títulos de gran slam en la historia? A ver, son preguntas que el tiempo lo dirá, Pocho. Lo de Alcaraz con Ferrero realmente ha sido un bombazo. Nunca me lo imaginé. Nadie se imaginó que dos personas que les iba tan bien, habían conquistado el mundo del tenis, se hayan separado por motivos básicamente económicos, de lo que se ha podido ver. No te pudiera decir. Yo creo que Alcaraz está en un nivel superlativo. Samu López, que es el segundo a bordo, va a estar ahí. Yo creo que él va a salir adelante. Va a terminar 1 o 2 del mundo sin duda, igual Sinner. Yo no veo ni a Sinner ni a Alcaraz saliendo de los 2 primeros puestos del tenis mundial. Sobre Djokovic,
si me preguntas, yo ya lo dije hace 2 años, que él nunca más ganaría un Grand Slam. Se ha cumplido 2 años sin ganar un Grand Slam y cada año que pasa le juega en contra. Así que yo no lo veo a Nole ganando un nuevo torneo de Grand Slam. Sí lo veo ganando torneos y creo que él está atrás de empatar a Jimmy Connors como el jugador con más títulos en la historia del tenis, que son 109. Le falta uno para igualar o superar a Federer. A Federer, sí. Creo que uno para igualarlo y 2 para superarlo. Uno para igualarlo. Ya, y sobre el tenis latino y norteamericano, ¿qué jugador latinoamericano fuera de Fonseca lo ves en proyección para convertirse en un jugador importante de esta escuela de argentinos, de esta armada de argentinos? ¿Y qué jugadores de Estados Unidos tú ves que se puedan proyectar en el 2026? A ver, Francisco Cerúndolo ya es una realidad, terminó nuevamente entre los primeros 20 del mundo. Por ahí lo escuché a Zverev diciendo que Cerúndolo no debería estar 20, que debería estar por lo menos en el top 10. Así que ojo con Cerúndolo, a mí me encanta cómo juega, ganó aquí en Guayaquil el Challenger de Guayaquil en el año 2020. Así que si me preguntas por un jugador fuera de Fonseca, yo te digo Francisco Cerúndolo. Y de los norteamericanos tienes a Taylor Fritz, que vuelve a terminar entre los 5 o 6 mejores del mundo. Y tienes a Ben Shelton, que termina este año top 10. Tienes a Tommy Paul. O sea, tienes un buen grupo de jugadores que están arriba en el ranking. Pero, insisto, muy lejos de Sinner y de Alcaraz. Muy bien. Y ya que estamos hablando de tenis, vamos a pasar de inmediato también con lo que ocurrió en Copa Davis, la actuación de Ecuador en Copa Davis en este año 2025 y lo que se viene, el enfrentamiento contra Australia en el mes de febrero del año 2026. Y quién mejor que Raúl Viver Biaggi para contarnos todo lo que tiene que ver con Copa Davis y la participación ecuatoriana. Adelante, Raulito. Muchas gracias, Pocho. En el Quito Tennis and Golf Club, el 7 de febrero, que cae día sábado, y el 8 de febrero, que cae día domingo, Ecuador se medirá ante Australia por la Copa Davis, un nuevo rival de los qualifiers, que es la ronda previa clasificatoria para las finals de la Copa Davis, donde entran los 8 mejores equipos del mundo. Entre estos, varias selecciones como España y Francia. Pero Ecuador se medirá ante Australia después de un gran recorrido que ha tenido desde 2024, ganándole a Hong Kong la serie. Posterior a eso, a Uruguay y ahora último a Bosnia, también en Quito, pero en un club diferente, en el Rancho San Francisco, donde hubo rivales de talla mundial, como Damir Sumur, el bosnio, que está 63 del mundo actualmente, que fue derrotado por Álvaro Guillén 6-2, 6-1 en Quito, una gran victoria para Ecuador, y esto nos asegura un puesto en los qualifiers, que ahora serán contra Australia, de grandes jugadores, ya que cuenta con Alex de Minaur, su mayor carta de ataque, que es 7 del ranking ATP, pero su continuidad para esta serie de Copa Davis ha sido afectada, ya que tras varios comentarios ha quedado en duda debido a que el jugador australiano va a jugar el Grand Slam de Australian Open, y con su cercanía a la serie de Copa Davis será bastante difícil que pueda llegar para los encuentros de Copa Davis. El posible equipo de Australia para esta Copa Davis, a falta de Alex de Minaur, que es la raqueta 1, podrían ser Alexei Popyrin, 54 del ranking ATP, Adam Walton, 78 ranking ATP, o Alexander Vukic. Estas podrían ser las 3 raquetas que podrían disputar el singles. Entre estos solo habrían 2, pero la pareja de dobles se mantendría, ya que ya han venido teniendo regularidad en las series de Copa Davis. Estoy hablando de Jordan Thompson y Rinky Hijikata. Estos dos han sido los regulares doblistas de Australia en las diferentes Copas Davis. Por otro lado, el equipo de Ecuador esta vez ya no habría un selectivo para la decisión del quinto hombre. Esta decisión la ha tomado la federación y el capitán del conjunto ecuatoriano, Raúl Viver, para denominar un quinto hombre sin selectivo. Mientras que los 4 se mantendrían con Álvaro Guillén en singles, Andrés Andrade en singles y la pareja de dobles Gonzalo Escobar acompañado de Diego Hidalgo. Australia no será rival fácil para Ecuador, además de que viene golpeado tras perder 3-2 la serie con Bélgica y quedarse afuera del Grupo Mundial. Ecuador igual tiene buenas sensaciones, de las que me dejó desde la serie contra Bosnia y Herzegovina, en donde contaban con Damir Sumur, top 100 del mundo actualmente. Por el momento, Álvaro Guillén sería nuestra mejor carta de ataque, seguido por Andrés Andrade, que sería la raqueta 2, y el dobles, Diego Hidalgo y Gonzalo Escobar, que han tenido un excelente año y aún así jugando Grand Slams. Por otro lado, los australianos no van a quererse dejar ganar,
ya que el rival podría ser el ganador entre Noruega y Gran Bretaña. Dos rivales en extremo difícil. Esta serie se jugará en Noruega y el ganador jugará contra el ganador de la serie de Ecuador contra Australia. Vámonos a una nueva pausa, pero recuerden que la triple E de la salud es la E de economía, de eficiencia y eficacia. Es la E de Ecuagen. Puedes cuidar tu salud sin preocuparte por el precio. Ecuagen, el genérico de Ecuador para todos. Cuida tu salud con Total Medic. $12 la consulta médica general, 14 la especializada, 21 la odontológica. Me encuentras en la Aurora, junto al Villa Club, junto al Mega Maxi del Villa Club. Ahí está Total Medic. Si te vas de viaje para este fin de año, ándate con los chips de Smart SIM de Smartphone Soluciones. Son los mejores chips del planeta porque el internet es infalible. Vas a tener conexión todo el tiempo para recibir y hacer llamadas o mensajes por WhatsApp y también para usarlo para tu GPS. Los chips de Smart SIM de Smartphone Soluciones, los mejores del planeta, lo encuentras en el local número 1 de la sala de embarque internacional del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, o en el local del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Smart SIM de Smartphone Soluciones. Nos vamos a una última pausa y retornamos ya para la última parte de nuestro programa. Es tiempo de anuncios publicitarios. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. El gobierno del Nuevo Ecuador invierte $500 millones para pagar el 50% de la tasa de interés de tu vivienda. Crédito al 4.99%, hasta 25 años plazo. Solo necesitas el 5% de entrada. ¿Cómo acceder? Ingresa a mit.gov.es/MITI-MITI. Elige tu proyecto, haz la precalificación. Si tu crédito se aprueba, tu casa es una realidad. Con el Nuevo Ecuador, tu casa propia es posible. El Nuevo Ecuador. Otra vez sin batería, qué mala jugada. El carro no prende, la noche está helada. No sufras, mi pana, eso ya se acabó. Dakar Express te lo soluciona y sin que te muevas, bro. Con garantía real, respaldo total. 50 años sin parar, eso es fenomenal. Tecnología que avanza, energía que no falla. Dakar Express te acompaña, juego de batalla. Llama ya al 096-916-745. Te llega Express, ellos lo resuelven y tú, cero estrés. Dakar Express, resuelve estés donde estés. Muévete sin parar. Energía, innovación, confianza con Dakar. Esta Navidad con Pacificar, por tus compras desde $300, participas por uno de estos increíbles premios. Disfruta un crucero al fin del mundo en Argentina. Descubre la magia de la isla de Pascua en Chile. O vive la experiencia de ver linternas flotantes en Tailandia. Elige tu destino registrándote en www.bancodelpacifico.com. Hoy sí con Pacificar. Banco del Pacífico, tu banco. Fin de espacio publicitario. Continuamos con Los Tiempos de Pocho en Radio Centro y Centro Digital. Y de esta manera llegamos al final del programa Resumen del año 2025. Mañana martes estaremos asimismo en un programa ya grabado. Vamos a presentarles el resumen de lo que fue el lustro desde el 2020 hasta el 2025, porque pasado mañana no solamente cierra el año, sino que cierra el lustro de la tercera década del siglo XXI. Y hubo muchas cosas, quizás uno de los lustros más movidos y más impactantes que se han podido vivir, y justamente ocurrió en estos últimos 5 años. Pero mañana estaremos precisamente para recordar. Un abrazo, y mañana estaremos en la última audición de Los Tiempos de Pocho a través de Radio Centro 101.3. Luego de esta pausa estaremos con la programación regular de Radio Centro.